Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Belaunde. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Vamos a dedicar esta edición a Venezuela, la situación en Venezuela, tras los últimos hechos que han mostrado claramente que el régimen de Maduro no está dispuesto a respetar lo acordado en las negociaciones de Barbados y a llevar al país hacia una elección justa y libre. Por lo menos es lo que indica sus últimos actos. Y para hablar de ese tema, vamos a conversar con Julio Borges, militante de Primero Justicia y además expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Así que vamos con la entrevista. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Por eso hoy nos reconocemos como somos, un bravo pueblo que quiere seguir siendo una nación cohesionada, que quiere ser venezolano con orgullo. El mandato también el pueblo me lo dio a mí y lo asumo con honor y responsabilidad. Y es un mandato que nos obliga a enfrentar y derrotar a este régimen este año 2024 en elecciones limpias, libres, constitucionales. Bien, muchas gracias, Julio Borges, por haber aceptado esta invitación a conversar sobre la situación en Venezuela. Antes de hablar un poco de lo último que ha habido, pero parecería que esta vez sí el famoso proceso de negociación llamado de Barbados, que en todo caso fue la última etapa entre la oposición y el régimen de Maduro, con el apoyo de Estados Unidos, parece que esa fase ya ha quedado atrás, todo indica, ¿no? Bueno, creo que de alguna manera es importante que se haya hecho el esfuerzo de la negociación. Yo mismo estuve en el año 2018 presidiendo la delegación, estuve en República Dominicana, y estos procesos sirven para que el mundo entienda la verdadera vocación totalitaria de Maduro. En el año 2018 en Dominicana nos negamos a firmar el acuerdo y eso llevó después a que el mundo desconociera las elecciones de Maduro. Y en este momento el esfuerzo que se ha hecho y la patada que le ha dado Maduro a la negociación está provocando que el mundo vea que es un tema en serio y que es un tema que quiere perpetuarse en el poder. Yo recuerdo, Francisco, cuando yo era jefe de la delegación dominicana, que Jorge Rodríguez, que también es ahorita el jefe de la delegación de Maduro, permanentemente decía en aquel momento frente a los cancilleres que terminaran de darse cuenta que la revolución bolivariana, como ellos la llaman, es como la revolución cubana y que no puede ser medida por la democracia occidental, ni por las elecciones, ni por los derechos humanos. Y cuento esta anécdota para que se refleje qué es lo que tienen ellos en la cabeza. Entonces, en este momento, aunque ese proceso que tú mencionas de Barbados pareciera estar en terapia intensiva, sirve al menos para que de nuevo la comunidad internacional se dé cuenta de la gravedad de la enfermedad. De acuerdo. En todo caso, por lo que me estás diciendo, ustedes entraron probablemente a esa negociación, digamos, sin demasiadas ilusiones. O pensaban que por presión de Estados Unidos, tal vez esto podría llevar efectivamente a una elección libre y justa este año. Esa pregunta es muy interesante porque lo comparo de nuevo. En el año 2018, que fue la elección presidencial previa a esta, la racionalidad nuestra era que como no había todavía sanciones europeas, era un incentivo para Maduro tratar de llegar a una elección en el año 2018 competitiva, razonable, y por lo tanto valía la pena sentarse. Demostró que no le importaba nada eso y siguió adelante, no se firmó y el mundo lo desconoció. En este año, lo interesante comparado con negociaciones anteriores es que de manera directa por primera vez está los Estados Unidos. Antes no estaba. Por lo menos en el año 2018 habían cancilleres que presenciaban nuestras negociaciones, México, Chile, Bolivia, Nicaragua, pero hoy por hoy la negociación es muy directa Estados Unidos-Maduro y es muy importante que aún incluso llegando a eso, Maduro, sin embargo, volteó la mesa y le ha dado una patada a la mesa. Y refleja una contradicción muy grande. Al final Maduro se queja que las sanciones no le permiten gobernar, le levantaron las sanciones y sin embargo volteó la mesa de nuevo, lo cual demuestra que su único interés es el mantenimiento del poder, a costa de lo que sea. En realidad, creo que eso era
creo que era bastante obvio, sobre todo teniendo en cuenta que es un régimen, digamos, criminal, es casi como una organización criminal que hace de gobierno. Creo que eso me parece que era bastante claro, aun cuando hubieran unas esperanzas por, sobre todo la intervención de Estados Unidos, ¿no? O sea, es imposible. Claro, pero lo increíble de todo esto, Francisco, que tú dices que realmente era como crónica de una muerte anunciada, pero Estados Unidos dio mucho y no recibió nada a cambio. Es decir, Maduro tuvo todos los premios por adelantado y no ha dado nada. Tuvo el levantamiento de las sanciones, soltaron a su mano derecha en corrupción, que es Alex Saab, a los sobrinos que estaban presos por narcotráfico, y él no ha dado ni fecha ni habilitación de candidato ni absolutamente ningún tipo de gesto geopolítico de los Estados Unidos. Ese ha sido el gran error de este proceso, sin lugar a dudas. Claro, una especie de ingenuidad por parte de Biden, o también se puede mencionar, es que tiene que ver con el petróleo, en el sentido que para Biden, bueno, se han dicho mucho eso, pero para Biden es importante que el precio del petróleo se mantenga no tan alto, y ante recortes de producción por parte de Arabia Saudita y Rusia, más el efecto de la guerra, sin todo lo demás, pues para Biden, por razones electorales, además sería importante que el precio del petróleo no suba demasiado. Evidentemente, facilitar mayor producción venezolana, digamos, de alguna manera iba a favorecerlo. Pareciera que es una mezcla de ingenuidad por un lado, pero también de cálculo político propio norteamericano. Bueno, si supieras que yo creo que ahí pesa otros dos temas también. El petrolero, por supuesto, pero es importante que en la perspectiva venezolana conozcas que volver a producir el petróleo que producíamos en Venezuela hasta que Maduro destrozó la industria, que no fue las sanciones, sino ya venía destruida por Maduro, implica una inversión de 10 años y 150.000 millones de dólares. Es decir, no es ni siquiera en el mediano plazo que se puede lograr aportar petróleo al mercado, sino que es algo que requiere una enorme inversión y un gran tiempo de espera, 10 años para volver a producir lo que producíamos antes. Yo creo que junto al tema petrolero que pesa allí, también hay otros dos temas muy pesados, que es el tema migración y está el tema también geopolítico. Yeah. El tema geopolítico, donde yo creo que el cálculo de Estados Unidos fue, si nos acercamos y le damos unos caramelos a Maduro, él se va a alejar de Rusia, se va a alejar de Irán, se va a alejar de China, se va a alejar de Cuba, y ha sido todo lo contrario. Hoy por hoy sigue más cerca de Cuba, más cerca de Rusia, más cerca de Irán y más cerca de China. Y en el tema migratorio, creo que también hay un error de cálculo. No es verdad que con la recuperación económica la gente vaya a dejar de migrar, porque la gente migra también por el tema libertad, derechos humanos, futuro, que no lo encuentra en Venezuela tampoco. Claro, sí, pues. No, efectivamente el tema migratorio. Es más, creo que no había unos problemas. Estados Unidos está expulsando venezolanos y depende de la voluntad del gobierno venezolano para que esos vuelos sean aceptados. Entiendo que había un problema con un avión, ¿no? Me parece que había... Totalmente. Fíjate tú que cuando Estados Unidos hace pocos días dice que si no se cumplen los derechos humanos y los derechos electorales y la habilitación de María Corina Machado, la respuesta inmediata de Maduro es: entonces nosotros no vamos a permitir más vuelos de repatriación de venezolanos. Entonces allí el tema de la migración se está utilizando por este tipo de regímenes como un chantaje. Al final, para ellos la migración es un gran negocio económico y político. Primero, porque las remesas mantienen al país, y político porque se convierte en una especie de pistola que le pone en la cabeza a los otros países, lamentablemente a costa del sufrimiento de los venezolanos. De acuerdo. Algo que dijiste sobre el tema de la producción petrolera, entiendo en realidad que la caída de la producción petrolera empezó desde Chávez, ¿no? Entonces está viendo unas cifras donde creo que ya con Chávez la industria petrolera había sufrido bastante, ¿no? O sea, Maduro de repente terminó de enterrarla, pero me parece que, tú me corregirás, creo que con Chávez había empezado a dar un poco la sangría, ¿no? Efectivamente, Chávez creó un plan que se llamaba Siembra Petrolera, donde se había puesto la meta de llegar a 6 millones de barriles de petróleo. El precio de petróleo con Chávez llegó a un récord mundial, que era $150 el barril. Y sin embargo, ese dinero se despilfarró en corrupción y en regalos a otros países como Cuba, que Chávez le regaló todo el dinero del mundo. Y con Maduro la producción petrolera ya venía en picada antes de las sanciones. De manera que hay que entender eso bien. No es que Venezuela producía mucho petróleo y las sanciones desinflaron la producción. Es que la crisis era generalizada y consecuencia de esa crisis vinieron las sanciones después. Claro. Ya tal como están las cosas ahora, donde pues todo más indica que se endurece el gobierno de Maduro, hay arrestos de varias personas, este famoso plan, dicen planes para asesinarlo, ¿no?
la señora Rocío San Miguel, una persona muy de derechos humanos, especialista en temas de defensa, de recuerdo al público, muy prestigiosa. Otras personas también del entorno de Corina Machado, bueno, varias personas arrestadas. Parece que lo que se espera ahora es una represión aún mayor. Sí, hay algo que hay que tener claro, Francisco, y es que hay que tener una enorme fuerza espiritual para darse cuenta que todo esto no significa que Maduro esté más fuerte, honestamente, sino que lo único que tiene es fuerza bruta. Es decir, no es un líder fuerte, sino más bien un líder tan débil que tiene el país tan en contra, la gente quiere tanto un cambio en Venezuela, que la única herramienta que él tiene es el miedo, la represión y tratar de fracturar a la oposición democrática. Y él está permanentemente jugando en esos tres tableros: frustrar a la gente, atemorizar a la gente y dividir al país. Él piensa que si logra esas tres metas permanentes, él puede imponerse con un 20% que tiene de un apoyo popular muy clientelar. Y por eso él tiene muy difícil este año el tema electoral, y allí es donde tiene que haber la inteligencia nuestra de mantener ruta electoral, unidad y hacer que ellos se sigan equivocando para que el régimen termine de fracturarse. Ese es nuestro plan de vuelo este 2024. Pero María Corina Machado en la práctica ha sido eliminada. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál sería la decisión de la oposición respecto de eso? Entiendo que ella mantiene su candidatura, ¿no? Ella mantiene su candidatura, pero llegado el momento, no se sabe todavía cuándo van a hacer, porque todavía ni siquiera hay fecha. Llegado el momento, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Cuál serían? Bueno, me imagino que tienen varios escenarios posibles, ¿no? Sí, bueno, la arbitrariedad es tan grande que esos acuerdos que se habían hablado de las negociaciones indicaban que en diciembre del año pasado tenía que haber un cronograma electoral. Ya estamos finalizando febrero y no se sabe cuándo van a ser las elecciones este año. Este año hay 10 elecciones en América Latina, todas tienen fecha, menos las de Venezuela. El mundo entero tiene elecciones este año, va a votar la mitad del planeta y todavía no sabemos las elecciones en Venezuela. Entonces, yo creo que ellos lo que están haciendo es tratando de sorprender con una fecha. Es muy probable que adelanten las elecciones a lo que es la fecha esperada, que era, como siempre es en Venezuela, en diciembre. Y en el caso de María Corina, ella ha mantenido muy fuerte su posición y nosotros la apoyamos y la entendemos, porque ella tiene que mantener, digámoslo así, las manos en el volante con mucha fuerza para seguir liderando el proceso y, de acuerdo a esos distintos escenarios, como tú bien dices, Francisco, tomar decisiones cuando hay un panorama claro. Pero lo importante es que ella le ha hecho más costoso a Maduro el tema de la inhabilitación y lo ha llevado a que siga cometiendo errores, y eso es parte de lo que tiene que ser nuestra estrategia: que la dictadura se equivoque, cometa errores y nosotros podamos en esa medida avanzar y lograr la fractura del bloque de poder. Sí, pues requiere también un ejercicio de paciencia, es terrible, ¿no? Porque es esperar efectivamente que estos sigan cometiendo errores, ¿no? Además, en un contexto Claro. donde ahora la gente sale a manifestar mucho menos que antes, ¿no? Pasa en el Perú y creo Por- que en Venezuela también. bueno, es que en Venezuela lo que ha habido es una sobredosis de miedo muy grande. Mm. Te lo digo con toda preocupación y con mucha propiedad. Maduro ha logrado que el miedo se le meta en los huesos a toda la población. La gente tiene miedo de poner cualquier Twitter o cualquier mensaje en las redes sociales. Fíjate en el caso que tú mencionabas de Rocío San Miguel, una persona muy respetada en el país. No solo la metieron presa a ella, sino a toda su familia, a la hija, al esposo, etcétera, y eso lo que hace es que se genere un contagio de miedo en la sociedad entera muy, pero muy grande. Es la primera vez que ponen en la cárcel a una mujer, lo cual es un mensaje también para Maracorina, a la sociedad civil, primera vez que ponen un dirigente de ese nivel de la sociedad civil, de las ONG en la cárcel. Entonces, Maduro está mandando un mensaje muy claro que están creando ese miedo en el país, pero es sobre todo una, ¿cómo diríamos?, una batalla muy psicológica la que tenemos que librar para que la gente entienda más bien que el que está débil es él y hay que ir superando esos obstáculos con mucha fuerza. Y el último mensaje ha sido la expulsión de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sí, porque al final él quiere crear esa sensación, como te explicaba, él está todo el día apretando tres botones. Un botón que es frustrar a la gente, un segundo botón que es dividir al país y a la oposición, y un tercer botón que es el miedo. Entonces, él lo que quiere es que la gente tire la toalla y diga, aquí no hay nada que hacer, no vale la pena luchar, ya este señor ganó, pero hay que tener una visión más profunda y saber más bien que él está muy derrotado, el país no lo quiere y hay que tener la fuerza para seguir persistiendo en la ruta. Yo sé que es muy difícil, todo el mundo sabe que es difícil, pero es el reto que tenemos ahora muy claro para poder vencer a Maduro y lograr que se fracture
el bloque de poder en Venezuela. La penúltima pregunta antes de pasar al libro que has escrito. El tema de la investigación de la Corte Penal Internacional, ¿eso en qué va? Bueno, esos son procesos que tienen unos tiempos bastante largos. Allí lo que se investiga no son casos particulares, sino procesos completos. Se estudia, digamos, lo que es la cadena de mando en este tipo de situaciones donde hay violaciones masivas de derechos humanos y ha ido avanzando de manera importante. Y si pudiera dibujar un poco dónde estamos ahora, estamos en un lapso que podría tener más o menos un año en el cual se podrían esperar procesalmente medidas ya concretas contra esa cadena de mando. Es una de esas cosas que el régimen de Maduro tiene un enorme temor, porque ellos saben que son crímenes que no prescriben, que son perseguibles universalmente, y para nosotros es una fuerza muy grande en este proceso de tratar de fracturarlos a ellos. De manera que, aunque es lento, sí genera un efecto dentro de la dictadura muy, pero muy fuerte. Pasamos ahora a tu libro. Tú has escrito un libro, Transiciones a la Democracia, donde hablas de varios casos, de ejemplos que además pueden servir para Venezuela, otros países. Cuéntanos un poco de tu libro que has querido mostrar en esta publicación. No sé si lo tienes ahí. Seguro. ¿Lo tienes Sí, ahí? sí, aquí lo tengo. Este es el libro, es un libro que está en español y está en inglés, el mismo volumen. Lo hicimos con el National Endowment for Democracy, con la NED, Washington. El prólogo lo hace un profesor de un enorme prestigio, que es el profesor Larry Diamond de la Universidad de Stanford. Y lo que recogemos aquí, Francisco, en este libro, Las transiciones democráticas, son dos cosas muy concretas. Uno, aprender de distintos países que han sufrido procesos de transición. Allí tuvimos encuentros con Felipe González de España, con Julio María Sanguinetti del caso del Uruguay, con Cardoso, el caso de Brasil, con el presidente Oscar Arias, el caso de Centroamérica, eh, casos relacionados con justicia transicional, lo que ha sido ese proceso, digamos, de cómo superar esas heridas que se quedan en las transiciones. Y luego hay una primera parte que dedicamos en el libro a tratar de exponer y analizar la crisis democrática que se vive no solamente en América Latina, sino en el mundo. Lamentablemente la democracia está en este proceso de crisis que podemos llamar y creo que está asignada en este momento por la polarización fundamentalmente, por una especie de enfrentamiento que te lo resumo de la siguiente manera. Antes la democracia era como la magia de la democracia, es que era el espacio del encuentro, el espacio de la construcción del consenso, y ahora más bien asistimos a un caso en el cual la democracia se ha convertido en un campo de batalla, en un campo de trinchera, amigo, enemigo, y eso está socavando ese sentido de cohesión de la democracia, no solo en América Latina, sino en buena parte del mundo. Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en España, y es una crisis muy grave que al final lo que refleja es toda una verdadera vacío desde el punto de vista político, ético y existencial, que se refleja altamente en el tema democrático también. De acuerdo. Bueno, muy interesante. No sé si el libro ha llegado al Perú, pero en todo Bueno, caso. se puede conseguir en Amazon por vía digital. Pues, Que claro, estén en la parte digital lo pueden conseguir allí en Kindle. de acuerdo. Perfecto. Muy bien, Julio. Realmente ha sido muy interesante conversar contigo. Seguramente vamos a seguir en contacto, ¿no? Seguro, muchas gracias. Te felicito también por tu libro y, por supuesto, recomiendo su lectura, para mí también, por cierto. Así que, pues nada, seguiremos en contacto y será hasta la próxima vez. Muchas gracias, Francisco. Gracias a todos.